Vamos a orar, por favor, cerremos los ojitos para orar. Hermano, lo invito a orar. Bondadoso Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, te damos las gracias, Señor, por este momento que nos das de poder estar reunidos en tu nombre, Señor, de poder conocerte, de poder aprender más de ti. Bendice y capacita a cada uno de nosotros, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón para recibir tu palabra. Amén. Pon, Señor, tus pensamientos, tu intención en la persona de Jacqueline para que ella pueda hacerlo de la mejor manera. Oramos, Señor, tú has escuchado lo que hay en nuestros corazones, lo que tenemos también en lo oculto, para que usted pueda orar, Señor, y dirigirnos y poder alcanzar esa meta gloriosa que es la Canaán celestial. Amén. Gracias, Padre, por este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, Señor. Muchas gracias. Muy bien. Mire, quería repasar de aquí lo que les había prometido que iba a agregar las diapositivas que faltaron cuando hablaba de la diferencia de las nacionalidades. ¿Se acuerdan? El caso de acá era como para predicar en distintas nacionalidades. Algunos decían que teníamos que tener más o menos la misma cultura y asimilar algunas cosas de ellos como para poder darnos a entender. ¿Ya? Y la hermana White recibe un consejo acá y dice: me sentí impulsada por el Espíritu de Dios durante las reuniones a inculcar en todos la importancia de cultivar el amor y la unidad. Traté de hacer notar el peligro de fomentar intereses diferentes entre las distintas nacionalidades. ¿Ya? Y aquí está el principio general, que no hay que fomentar intereses diferentes entre las distintas nacionalidades. Todos tenemos los mismos intereses en el reino de Dios, en las mismas cosas, en la transformación de nuestro carácter, nuestros problemas de fondo, de corazón, son los mismos independientemente de la raza. Ahora, decía acá, los esfuerzos que se han hecho por adaptarse a las costumbres inglesas ha limitado la obra y ahora está muchos años más atrasada de lo que debería estar. El esfuerzo por mantenerse atado a las costumbres e ideas francesas ha obstaculizado la obra en Francia. Me duele el corazón al oír a nuestros hermanos decir: una persona tal no sabe cómo trabajar por estas nacionalidades. ¿No sabe Dios lo que la gente necesita? ¿Saben ustedes que ahora se está tomando la costumbre de mandar misioneros a países difíciles de penetrar con el Evangelio y se les pide que ellos traten de hacer todo más o menos como a ellos les gusta para ganárselos, no decir que uno va de parte de Dios, nada de eso, para, digamos, usar la simpatía de ser parecidos a ellos? Entonces, claro, hay algo de eso, pero hay que tener cuidado, porque los principios de Dios deben de exaltarse como iguales para todos y no marcar como, no, si yo soy igual porque aprendí igual, hablo igual, me muevo igual, me he visto igual, entonces me van a recibir. Nuestra confianza no debe ser puesta en eso, debe ser puesta en el poder de Dios y debemos cerciorarnos de ser dirigidos por el Espíritu Santo, ¿ya? En lo que a la obra misionera concierne. Ahora, decíamos que si nosotros vamos a empezar a promover acá cosas como vamos a celebrar el Día de la Chilenidad en la iglesia, entonces otros van a celebrar el día qué sé yo, de los peruanos, los haitianos y qué sé yo, vamos a empezar ya a sentar un espíritu de división. Incluso a veces se han hecho competencias entre los chilenos y los peruanos, entre estos y los otros, casi igual que un partido de fútbol, no puede ser. ¿Qué logramos con eso? Poner barreras. Y vamos a ver que acá dice que Dios quiere que nos alejemos de todo ese tipo de cosas. No debe haber barreras, ni para predicar el Evangelio, ni para celebrar ninguna cosa. ¿Ya? Ahora dice, acá, y no, dice, miren ustedes, una persona tal, decía alguno, no sabe cómo trabajar por estas nacionalidades. ¿No sabe Dios lo que la gente necesita? ¿Y no guiará Dios a sus siervos? ¿No es la verdad una sola? ¿No es la enseñanza de la Biblia una sola? Dejen que Dios dé a sus mensajeros la palabra que han de hablar y su bendición no fallará en ayudarlos en sus labores. ¿Ya? Entonces, es falta de fe la que nos hace ponernos mil caretas y mil cosas para simpatizarle a la gente, pensando que así la gente nos va a oír. La gente nos va a oír si Dios preparó sus corazones, no si nosotros vamos disfrazados de no sé qué cosa. ¿Ya? Entonces no tenemos que tener ese temor de que tenemos que hacer igual como las personas para que las personas nos reciban. No, porque dejamos mal el Evangelio más encima, porque como dijimos la vez pasada, todas las naciones tienen también sus defectos y sus cosas malas.
Así que no nos sintamos tan orgullosos de ser chilenos o de ser peruanos o de ser de otro, porque en nuestra única ciudadanía perfecta está en los cielos. Y nosotros, a la medida que nos aproximamos a esa ciudadanía, nos vamos a aparecer todos. Y la gente nos va a mirar, estos son cristianos, estos son de la nacionalidad del reino de los cielos. Y eso es lo que Dios quiere. Y que no nos destaquemos por decir, este chileno, este peruano, este francés. No, el Señor quiere que nos destaquemos, este cristiano. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la nacionalidad única que debemos destacar, y nada más. Y mucho menos hacer competencia entre una nación y otra, porque ya eso ya está totalmente desquiciado en el conocimiento espiritual de estas cosas. Mira lo que dice, debemos demostrar al mundo que personas de diversas nacionalidades pueden estar unidas en Cristo Jesús. Entonces, eliminemos toda barrera y dediquémonos en unidad al servicio del Maestro. En el levantamiento de barreras nacionales, presentáis al mundo un plan de invención humana que Dios no puede aprobar. Díganme ustedes si no hacemos un levantamiento de barreras nacionales cuando nosotros nos vamos a congregar como iglesia para celebrar el Día de la Chilenidad. ¿Cómo se sienten nuestros hermanos peruanos? ¿Van a ir ahí a concursar con el vestido, el baile cueca y esas cosas que estaban haciendo por acá en algunos lugares? Con las payas, las rimas y el plato típico. ¿Se van a sentir identificados ellos? No, vamos a levantar barrera nacional. Entonces ellos van a decir, oye, ¿por qué no hacemos un día nosotros también? Hagamos un día de Perú, pues. Claro, porque no tenemos nada que andarle mendigando a los chilenos. ¿Se fijan ustedes? Entonces, eso es lo que no tenemos que hacer. No hay que levantar barreras nacionales de ningún tipo, porque eso dice que pasa, que eso es un plan de invención humana y Dios no lo puede aprobar. Y claro que es de invención humana, si no, díganme ustedes, ¿a dónde está en la Biblia? ¿A dónde está en la Biblia? Miren, nosotros nos asombramos porque decimos, los católicos inventaron la primera comunión, una cosa que nunca estaba en la Biblia. Y nosotros intentamos el concurso de baile típico y de traje típico, y lo hacemos como una actividad de iglesia. Y ahí no tiene nada de malo. ¿No se dan cuenta de la inconsecuencia? Somos peores que ellos, porque teniendo la luz que tenemos, sabiendo que ellos están mal, hacemos lo mismo, pero de otra forma. ¿O no? ¿Se dan cuenta? Ahora miren, dice acá, debo escribir claramente con respecto al levantamiento de paredes divisorias en la obra de Dios. Esta acción se me ha revelado como una falacia de invención humana. ¿Está clarito eso? ¿Qué es lo que es el levantar paredes divisorias en la obra de Dios? Es una falacia de invención humana, no es iniciativa de Dios. No es, dice, el plan del Señor para su pueblo que se dividan en grupos separados debido a diferencias de nacionalidad e idioma. Si lo hicieran, se estrecharían sus ideas y su influencia disminuiría notablemente. Cristo ha protegido a su pueblo del mundo, pero los que procuran introducir separación entre las nacionalidades harán una obra que Dios no aprueba. Y más encima algunos empiezan haciendo esta actividad pidiendo la bendición de Dios. O sea, eso es un insulto al Señor. Es un insulto al Señor. Dice, hermanos, uníos, acercaos unos a otros y desechad toda invención humana y seguid, y es una invención humana porque no está en la Biblia. Sencillamente por eso, no está en la Biblia. Y seguid de cerca los pasos de Jesús, vuestro gran ejemplo. Creo que con eso, para buen oidor, no se necesita decir mucho más. El relato, acá hay otro de los problemitas. Estamos viendo todas las abominaciones que se están haciendo en el pueblo de Dios. Eso estamos viendo. El relato de anécdotas en vuestros sermones y el uso de trivialidades, de ilustraciones vulgares, por medio de las que os habéis esforzado en llegar a las mentes de la gente y mantener su atención, no es agradable a Dios. No es agradable a Dios. Contar cositas, chistecitos y cuentos y cosas así medio jocosas y a veces no muy santas para atraer la atención, eso no es agradable a Dios. Y el resultado que dice es siempre malo. El resultado, siempre malo. Esta mezcla de lo sagrado y lo común confunde la mente. Confunde la mente. Yo sé que hay hasta predicadores que se ponen a contar chistes en el púlpito. Y eso es mezclar lo sagrado con lo común. Confunde la mente. El resultado siempre es malo.
Dice, os gusta presentar ideas altisonantes, que es otro tipo de problema que también hacen, que se alejan de la sencillez de la enseñanza de Cristo. Y hacen cosas bien así, usan palabras rebuscadas y lanzan ideas así bien que no están en la Escritura, para explicar cosas de la Escritura, que se le ocurre a ellos nomás. ¿Ya? Y dice, bueno, porque esto quiere decir que probablemente pasó esto, y dice, probablemente se transforma en que así es. Y yo digo, ya empezaron a ponerle ciencia ficción al sermón. Porque empiezan a inventar que estaba aquí, que resulta que justo llegó Pedro, y Pedro andaba medio enojado porque a lo mejor había peleado con la suegra, cosas así que nada que ver. Cosas, ¿no escuchan bien? ¿O sí se oye? Sí. Ah, ¿qué pensé? Empiezan a inventar cosas de ese estilo, ¿me entienden? Para explicar algunos pasajes bíblicos, y caen en la falta de respeto y reverencia con la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios, ¿qué hace? Se retira. ¿Y quién viene a ocupar el lugar? El Espíritu de Satanás. Porque cuando el Espíritu de Dios se retira, Satanás no pierde tiempo. Ahora dice, os gusta presentar ideas altisonantes que se alejan de la sencillez de la enseñanza de Cristo. El cielo no puede operar con esta clase de ministerio. Y decía una cita incluso, Jesús nunca, nadie necesitó, cuando escuchaba a Jesús, tener que usar un diccionario para entender algunas palabras que Jesús decía. Jesús nunca se puso fuera del alcance de la gente. Hablaba en forma sencilla, con ilustraciones que todos podían entender, de tal manera que hasta los niños podían interesarse en lo que estaba predicando. Pero acá somos tan complicados que a lo mejor a los niños le pasamos juguete porque no van a entender. En la hora del sermón, otra falta de respeto, porque los niños no deberían estar jugando con juguetes cuando se está predicando. Y la hermana Joaida, muchas sugerencias de lo que podríamos hacer. Que podríamos, los niñitos, por ejemplo, que ya saben escribir algo, que escriban algunas cositas que dijo el predicador, para que cuando después estemos en el almuerzo, ellos comenten esas cosas que escucharon. Y el papá pregunte, a ver, ¿qué cosa notaste tú? ¿Tú qué notaste? ¿Qué te acuerdas que dijo el predicador? Cosas como esas. Deberíamos estimular a los niños a poner atención. Y algunas más encima, les llevan hasta muñequitas de Barbie que lleven para pintarle la uñita a la muñeca, para ponerle collares y todo ese tipo de enseñanza que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere que un niño aprenda. Por el contrario, es lo que justamente Dios quisiera que nunca un niño tuviera que aprender. Pero para que los padres puedan poner atención al sermón, le pasan esas cosas a los niños para que ellos se entretengan, mientras que ellos escuchan la palabra de Dios. No puede ser. El cielo no puede operar, en este caso acá, con esta clase de ministerio. ¿Qué más? Dice, y por lo tanto, se os deja a merced de vuestra propia invención insensata, para emplear símbolos y representaciones que no están calculados de ninguna manera para elevar la mente y purificar el corazón. Símbolos y representación. Hay gente que hacen cosas que ya parece de payaso. ¿Ya? A uno le echaban talla porque decía que había hecho un pescado para ilustrar, iba a hablar sobre Pedro, entonces hecho un pescado grande que le hicieron y se metió dentro del pescado para predicar. Símbolos y representaciones que no están calculados de ninguna manera para elevar la mente y purificar el corazón. Más bien provocaba curiosidad y risa. Y comentarios. Ya todos por ahí, ya nadie sabía qué es lo que estaban predicando. ¿Se dan cuenta? Y hacemos una parafernalia con hartas cuestiones para ilustrar, y llevamos cosas, ¿no? Que si vamos a hablar de esto, ya empezamos una caña de pescar y tenemos que contarle cómo se pesca y tenemos que mostrarle a la gente. Hermanos, todas esas son símbolos y representaciones no celestiales. No elevan la mente ni purifican el corazón. Miren, principios guiadores. Vamos a repasar y le vamos a agregar algunos que ya aprendimos. Primero, en toda reunión de placer, donde se fomente el orgullo o se dé rienda suelta al apetito, ahí está Satanás rodeando el alma con sus cadenas. También habíamos visto esta otra. Ruego que manifiesten seriedad. La frivolidad de los jóvenes no agrada a Dios. 3. Obren siempre movidos por principios, nunca por impulso. Hasta la mente teníamos que sujetarla, acuérdense. 4. No fomentar intereses diferentes entre las distintas nacionalidades. Dios no aprueba el levantar barreras nacionales. 5. No mezclemos lo sagrado con lo común en el afán de ilustrar las verdades bíblicas. El resultado es siempre malo. Mire, bueno, ahí está, con el portal evangélico, este testimonio para la iglesia, tomo 9, y esta es la carta 9 de 1892. ¿Ya? Mire acá. Me dijo entonces, hijo de hombre,
¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. ¿Dónde está eso? En Ezequiel 8:9. Y es en torno a eso lo que estamos viendo. Claro, hermana, pero es que eso era en tiempos de Ezequiel, porque ellos adoraban ahí en la misma iglesia, ponían imágenes y la adoraban y hacían otras cosas de esas, pues, hermana, pero ahora nosotros nos llevamos virgencita y las ponemos entre la iglesia. A ver, ¿sería para los tiempos de Ezequiel? Si era para los tiempos de Ezequiel, querría decir que ya están todos sellados, porque inmediatamente luego de esto viene el sellamiento y viene las plagas. Miren lo que dice acá. Pues también yo, la amenaza del Señor, al terminar este capítulo, dice que ustedes hacen estas abominaciones, dice, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo, ni tendré misericordia. Y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. ¿Se acuerdan? Ya habíamos visto esto, pero estamos cerrando más o menos. Luego, en el versículo siguiente, que es el capítulo 9, porque este es el último capítulo, es el último versículo del capítulo 8, cuando dice que él no va a oír cuando ellos clamen. Si ustedes no me quieren escuchar, bueno, yo tampoco los voy a escuchar cuando ustedes me empiecen a gritar a mí, me empiecen a clamar en los oídos. Y luego Dios clama en el siguiente capítulo y dice, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, ¿qué cosa dijo? Los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. ¿A qué está haciendo referencia? Estos verdugos vienen a destruir ¿qué ciudad? Diciendo los verdugos de la ciudad. ¿De qué ciudad? De Jerusalén. De la Jerusalén espiritual en este caso. Ah, pero hermana, pero es que eso en los tiempos de Ezequiel era cuando era la destrucción de Jerusalén, en los tiempos de Ezequiel. ¿Y no han leído ustedes la cita del Espíritu de Profecía que dice que cada uno de los profetas habló menos para su tiempo que para el nuestro? Pero miren, por si todavía no quieren, porque dicen, no, es que eso lo dice el Espíritu de Profecía, pero yo con la Biblia, hermana. Bueno, veamos lo que dice acá. Dice, si el pueblo de Dios, mire, primera cosa, vamos a ver varios argumentos del Espíritu de Profecía respecto a esto. Dice, si el pueblo de Dios hubiera andado en sus consejos, la obra de Dios habría avanzado. Los mensajes de la verdad hubieran llegado a toda la gente que habita la faz de la tierra. Pregunta, ¿nosotros hemos andado en todos estos consejos de Dios? Todo lo que hemos visto. Vimos como 12, ¿cuánto? 20 puntos que Dios aborrece, que son abominaciones delante de Dios. ¿Ya? Hablamos de las risas, de los chistes, del deseo de lucirse, de las fiestas, de los bailes, de todas estas cosas que de repente, incluso esto de las celebraciones de las distintas nacionalidades, de las mascaradas, que en la misma iglesia se hacen, todas esas abominaciones. Nosotros hemos andado a la luz de todas esas cosas, a la luz de, digamos, de todas esas advertencias, hemos andado a la luz de todas esas advertencias. Dice que si hubiéramos andado nosotros a la luz de sus consejos, de los consejos de la palabra de Dios, de apartarnos de estas cosas y de escuchar que a Dios no le gustan, la obra de Dios habría avanzado. Los mensajes de la verdad hubieran llegado a toda la gente que habita la faz de la tierra. Pero, porque el pueblo de Dios es desobediente, ingrato y sin santidad, como el antiguo Israel. Miren, ¿qué está diciendo aquí? Que el antiguo Israel era desobediente, ingrato y sin santidad. Y nosotros dice que nuestro pueblo es como el antiguo Israel. ¿Cómo? Desobediente, ingrato y sin santidad. ¿Somos diferentes del antiguo pueblo de Israel al cual se le dirigieron esa advertencia? No, no somos diferentes. También somos desobedientes y somos ingratos y sin santidad. Dice, pero porque el pueblo es desobediente, ingrato y sin santidad, como el antiguo Israel, la obra del Señor ha sido obstaculizada y el tiempo del sellamiento postergado. ¿Cuándo se escribió eso? En 1897. Ese año fue cuando se dio el Espíritu Santo en nuestras escuelas, porque se mandó al Congreso, a las diversas instituciones, y en 1897 se mandó a los colegios. ¿Y qué pasó? El año 1897, los alumnos cuando volvieron de sus vacaciones,
rechazaron el Espíritu de Dios porque dice, preferisteis vuestras diversiones al consuelo del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que vimos esa cita? En vista de eso es lo que está hablando acá, ¿ya? Dice acá que el tiempo del sellamiento tuvo que ser postergado. ¿Cuándo? En 1897. O sea, ahí ya el Señor estaba sellando para continuar. Luego que se completara el sellamiento, con el soltar de los vientos, con el tiempo de angustia y la venida de Jesús. ¿Y por qué paró eso? Porque el Congreso lo rechazó, las diversas instituciones, la Casa Editora rechazó el Espíritu Santo, nuestras instituciones de salud la rechazaron, y los colegios por último también. Y como decía una de las citas que vimos, era porque ellos dicen que prefirieron sus diversiones antes que el consuelo del Espíritu de Dios. Y entonces, ¿qué tuvo que pasar? El tiempo del sellamiento tuvo que ser postergado. ¿Ya? Ahora, miren ustedes, dice acá, la purificación y la limpieza pasarán seguramente por cada una de las iglesias de nuestro país. Necesitan corazones puros y santificados para reunir y retener. Miren qué interesante. El corazón tiene que estar puro para que nosotros podamos reunir y retener toda la luz. Yo pensaba que venía la luz y nosotros como escuchábamos la luz, entonces se purificaban los corazones. No, primero se purifican los corazones de acuerdo a la poquita luz que tengamos, porque Dios tiene que mandar mucha luz. Tenemos un poquito de luz, una velita aunque sea, bueno, caminemos con esa velita. Y cuando andemos bajo esa pequeña luz que tenemos, nuestros corazones se van a purificar. A medida que se van purificando, entonces Dios va a ayudarnos para reunir y retener más luz. Toda la luz, dice. Entonces dice, necesitan corazones puros y santificados para reunir y retener toda la luz que Dios ha dado. Y entonces andarán en esa luz. En otras palabras, si no respetamos la luz que tenemos, no vamos a recibir más luz. Y si nosotros no respetamos la luz que tenemos, aunque recibamos más luz, no vamos a poder retenerla. Y no la vamos a poder reunir toda. Dios no nos va a dar esa capacidad de crecer en conocimiento. ¿Por qué? Porque no hemos andado a la luz de la que ya tenemos. Y entonces, si nosotros queremos andar en más luz, tenemos que vivir de acuerdo a la luz que ya tenemos. Y ahora hemos tenido bastante luz de varias cosas que tenemos que corregir. Ahora dice, no necesitamos decir los peligros de los últimos días pronto han de venir sobre nosotros. No, dice ella, no necesitamos decir eso. Ya han venido. Y en ese tiempo. Los peligros de los últimos días ya han venido. Necesitamos ahora, ¿qué cosa? La espada del Señor para que corte el alma y los tuétanos de las concupiscencias. ¿Se fijan? Lo que Dios necesita ahora es que tomemos la espada, la palabra de Dios, y digamos, Dios dijo que no le gusta esto, se saca de la vida, para que lo corte, y lo saque. Dice, necesitamos ahora la espada del Señor para que corte el alma y los tuétanos de las concupiscencias, los apetitos y las pasiones carnales. La palabra de Dios, al dar nuestras instrucciones, nos está diciendo qué cosas tenemos que corregir. Son las concupiscencias, los apetitos y las pasiones carnales. Esas son las cosas que están en juego aquí. Eso es en lo que pecamos. Todas las abominaciones que hacemos se deben a la abominación que está reinando en nuestro corazón. De estas cosas, concupiscencia, apetitos y pasiones carnales. Dice, ojalá que penetre hasta partir en mucho mayor grado de lo que hasta ahora lo ha hecho. O sea, ella reconoce, sí, es verdad, ustedes han eliminado algunas cosas de su vida, ustedes ya no comen chancho, no fuman, no toman, y claro, que se quedaron como muy tranquilos porque nosotros no hacemos esas cosas. Hay mucho más que corregir. Debemos corregir en mucho mayor grado de lo que hasta ahora lo ha hecho en la palabra de Dios. Ojalá que todos los orgullosos sean abatidos. Un problema de carácter. Ojalá que los que están carnalmente seguros, ¿ya? Sean desviados del refugio de mentiras. Porque a algunos les gusta hacer las cosas y las justifican. Cosas que a Dios no le gustan. Y para justificarlo se mienten a sí mismos. Y buscan a alguien que les mienta. Para que puedan estar conformes. ¿Verdad, pastor, que eso no está malo? Sí, el pastor me dijo que no está malo. Su conciencia les dicen que está malo, pero ellos buscan a alguien que les diga que no está malo para poder seguirlo haciendo. Entonces dice, ojalá que los que están carnalmente seguros sean desviados del refugio de mentiras con el cual han tratado de engañar al pueblo de Dios. Quiera Dios que esa espada corte y separe su justicia propia y abra los ojos de los ciegos
para que vean que no están sanos a la vista de Dios. Ojalá, dice, que esa espada, la palabra de Dios que hemos leído, todas las citas que hemos leído, que son palabras de Dios, ojalá que les prestemos atención para darnos cuenta que no estamos sanos. Cuando esa palabra nos reprende, el mismo hecho de que nos sentamos sorprendidos quiere decir que necesitábamos esa palabra, ¿ya? Y que no estamos sanos. Ahora dice, ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios no será nunca puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Y aquí está mencionando los principios que subyacen a estas malas costumbres. La impureza, el ser descuidado con el Espíritu de Dios, eso es ser impuro, y tolerar cosas sucias que a Dios no le gustan. Ser ambiciosos y amadores del mundo, y ser consumido por esas cosas y no prestar atención a que el tiempo se aproxima en que nada de lo que hacemos va a servir. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. ¿Se acuerdan que hablaba de los chismes? De las personas cuenteras, de las personas que les gusta andar criticando a sus hermanos, de la hipocresía que Dios odia. Ahí tenía una cita, no la alcancé a poner. Dice, todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Sin mancha. Todas estas cosas son manchas horribles. Alguien que tenga un corazón falso y engañoso no puede ir al cielo. Que sea amador del mundo no puede ir al cielo. Que sea impuro, que sea ambicioso, impuro, las cosas que les gusta mirar, las cosas de las que les gusta hablar. Si no son las cosas que a Dios le agradan, entonces está con mancha y no puede ir al cielo. Ahora dice, en este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. ¿Ya? O sea, está diciendo en 1851, cuando ahí estaba Dios sellando, acuérdense que en 1897 decía que tuvo que suspenderse el sellamiento, pero en 1851 aquí decía, en este tiempo de sellamiento que se estaba produciendo, Satanás estaba haciendo ¿qué cosa? Inventando cosas, ¿para qué? Para, de todo tipo de artificio, para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios. Primero, para que no presten atención a las cosas que necesitamos escuchar, y así vacilemos entre lo que nos dice el mundo, entre nuestras propias prioridades personales, egoístas e ignorantes de la palabra de Dios, y entonces viene la vacilación y finalmente nos decidimos por las cosas que no son las correctas. Y Satanás está haciendo eso, tratando de desviar nuestra atención. Eso es lo más que está haciendo. Cualquier cosa que le sirva para desviar nuestra atención de la verdad presente. Este sellamiento de los siervos de Dios, ahora, esto que pasó en 1851, estamos volviendo a ese tiempo ya. Acuérdense que la otra cita decía, no digan que estamos cerca del tiempo del fin, ya estamos en el tiempo del fin. Y ahora ya estamos viviendo esto. Este sellamiento de los siervos de Dios, ya por si a alguno le queda alguna duda, ese de que hablaba cuando comenzamos la clase, y donde decía que el Señor le mandaba a los ángeles que fueran sellando a todos los que estaban en el templo y dejaran aparte a los que estaban en las abominaciones de los que no estaban, para que después pasara el ángel destructor. Y dice, este sellamiento de los siervos de Dios, el de Ezequiel, es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión. O sea, este sellamiento, el que se le mostró a Juan, en este caso el primero, que es el que está en Apocalipsis 7, es el mismo que se le mostró a Ezequiel en visión en el capítulo 8 de Ezequiel. O sea, Apocalipsis 7 y Ezequiel 8 son lo mismo, hablan de lo mismo, es el mismo sellamiento. Así que nadie diga, eso era para el tiempo de Israel, hermana, ya en los tiempos de Ezequiel, eso cuando fueron mandados al cautiverio. Acá, ¿qué dice? Que es lo mismo, lo de Ezequiel 8, que lo de Apocalipsis 7. El sellamiento que Dios dijo, no, todavía no sople el viento sobre ningún árbol, ni sobre esto, ni el otro, hasta que hayamos sellado sus frentes a los siervos de Dios. Es el mismo sellamiento. Y después de eso, ¿qué venía en Ezequiel 9? La destrucción. Así que, miren, precisamente, dice acá, antes de que entráramos en él, en el tiempo de angustia, que el tiempo de angustia, ¿no es cierto? Hay angustia previo, tiempo de angustia previo, cuando es la persecución final, y tiempo de angustia final, que es cuando se cierra la puerta de la gracia. Precisamente entonces, antes de que entráramos en él, en el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios viviente. O sea, cuando se acabó la obra del sellamiento, ¿este tiempo de angustia es el final o es el tiempo de angustia previo?
del que está hablando. Es el tiempo de angustia final. Porque el tiempo de angustia final viene cuando se cerró la gracia. Entonces, precisamente antes de que entráramos en el tiempo de angustia final, antes que entráramos en Ezequiel 9, todos recibimos el sello del Dios viviente de Ezequiel 8. Entonces vi que los 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos de Apocalipsis 7, que habla de lo mismo que Ezequiel 8. Ahí se sueltan los vientos. ¿Se fijan? Ahora miren, ángeles están sosteniendo los 4 vientos, representados como caballos iracundos que tratan de soltarse para correr sobre la faz de la tierra. Estos caballos están en Zacarías, Zacarías 14. Dice, ángeles están sosteniendo los 4 vientos representados como caballos iracundos que tratan de soltarse para correr sobre la faz de toda la tierra, sembrando destrucción y muerte a su paso. ¿Ya? También se habla de eso. Todo el Antiguo Testamento está hablando en nuestro tiempo, hermano. Todas esas profecías son para nosotros. Os digo en nombre del Señor, Dios de Israel, que todas las influencias dañinas y desanimadoras son mantenidas bajo control por las manos de ángeles invisibles hasta que cada uno de los que trabaja en el temor y el amor de Dios sea sellado en su frente. Miren qué importante. Nosotros a veces andamos medio desanimados, ahora por mí, porque el medio desanimado, no sé, es que el diablo molesta tanto. Hermano, eso no es nada. Dios está reteniendo ahora todas las influencias dañinas y desanimadoras. A veces deja pasar un poquito, una cuota pequeña, para que nos vayamos acostumbrando un poquito a luchar en contra de eso. Y nos aprendamos a tomar de la mano al Señor. Pero eso no ha pasado todavía. El día que Dios las libere, ahí sí que lo vamos a pasar mal. Porque está diciendo que lo dice en el nombre del Señor. Así que esto es como cuando Dios decía, de cierto os digo. O sea, ciertamente que va a ocurrir. ¿Qué es lo que Dios está diciendo que ciertamente va a ocurrir? Que todas las influencias dañinas y desanimadoras son mantenidas bajo control por las manos de ángeles invisibles, hasta que cada uno de los que trabaja, y miren qué importante, porque no es cada uno de los que creen, sino que cada uno de los que trabajan en el temor y el amor de Dios. Y trabajar en el temor y el amor de Dios no es necesariamente, no sé, salir y regalar un libro cuando yo voy en la micro. Yo lo hago, pero ese no es todo el trabajo para el Señor. El trabajo del Señor es este mismo también que estoy haciendo. La palabra de Dios dice amonestándonos unos a otros, en tanto que el tiempo se acerca. Nosotros tenemos la tarea de conversar unos con otros, lo que hicieron los discípulos en el aposento alto. Oye, mira, Pedro, te tengo que confesar un pecado que yo cometí contra ti, porque, mira, no está bien, pero yo, con el favor del Señor, no quiero hacerlo nunca más y reconozco que entristecimos al Señor con eso, no quiero que lo entristezcamos de nuevo. Si yo también te debo pedir perdón porque yo fui muy orgulloso, qué sé yo. Esa es la obra que ellos tuvieron que hacer. En el temor del Señor, humillar sus corazones y quitar las cargas que estaban sobre sus hermanos por culpa, por resentimiento, por lo que sea. ¿Se fijan? Entonces dice que ahora, dice, debemos trabajar en el temor y el amor de Dios. Y mientras que hagamos eso, el Señor nos va a estar sellando. Y cuando se complete eso, porque dice que ahora esa fuerza desanimadora el Señor la está controlando para que podamos hacer tranquilo ese trabajo del alma que necesitamos hacer, hasta que cada uno de los que trabajan en el temor y el amor de Dios sea sellado en su frente. Cuando ya seamos sellados, se van a liberar todas esas cosas dañinas que Dios y de fuerzas dañinas y desanimadoras que Dios estaba controlando. Y ahí sí que vamos a saber lo que es estar bajo las manos del enemigo, pero no bajo el control del enemigo, pero sí bajo sus manos en el sentido de que él nos va a producir daño, nos va a producir desánimo. Y nosotros antes de eso tenemos que estar preparados. El tiempo del sellamiento es muy corto y pronto terminará. Ahora, mientras los 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos, es el momento en que debemos asegurar nuestra vocación y elección. ¿Tenemos vocación para ir al cielo? ¿Nos gustan más las cosas del cielo o las cosas de la tierra? Muy bien, se nos había cortado un poco la grabación, vamos a continuar esta parte entonces. El tiempo del sellamiento, decía aquí, es muy corto y pronto terminará. Ahora, mientras los 4 ángeles están reteniendo los 4 vientos, es el momento en que debemos asegurar nuestra vocación y elección. Y lo que no alcanzamos a grabar bien y que ahora yo les explico es que nuestra vocación quiere decir si nosotros realmente tenemos vocación para el cielo. ¿Sí?
Si nosotros tenemos un tiempo libre, ¿a qué lo dedicamos? ¿Qué preferimos? ¿Ver televisión o estudiar la Biblia? Hay cosas que se hace a los alumnos de enseñanza media para que vean cuál es su vocación. ¿Qué te gusta más? ¿Matemática o idiomas? No, me gusta más la matemática. Entonces vas a tener que postular a una carrera que tenga que ver con matemáticas. ¿Qué te gusta más a ti? ¿Estudiar la Biblia o ver televisión? Me gusta más ver televisión. Entonces no tienes vocación para el cielo. Dice que es el momento en que debemos asegurar nuestra vocación ahora y elección. Asegurarnos de que elegimos bien y que estamos determinados con esa elección de elegir el cielo. De verdad, en serio. ¿Se fijan? Ahora, antes que sea completamente terminada la obra y finalice el sellamiento del pueblo de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Ángeles del cielo estarán en nuestro medio. Dios nos cuida, página 359. Entonces, antes de que finalice el sellamiento, vamos a recibir el Espíritu Santo. ¿Ya? Y los ángeles van a estar en nuestro medio y vamos a poder combatir las fuerzas del enemigo. Acá dice, no todos los miembros de la iglesia están cultivando la piedad personal. Por lo tanto, no comprenden su responsabilidad personal. Porque no la están cultivando, la piedad. Y como no cultivan la piedad, no comprenden su responsabilidad personal. No comprenden que es su privilegio y su deber. A algunos les gustan solamente los privilegios, pero no los deberes. Es como en el matrimonio, a algunos les gustan los puros privilegios, pero no les gustan los deberes. No, es su privilegio y su deber alcanzar la alta norma de perfección cristiana. Estamos esperando, dice, la lluvia tardía, aguardando confiadamente un día mejor en que la iglesia ha de ser dotada con poder de lo alto y habilitada así para la obra. La lluvia tardía nunca refrigerará y vigorizará a los indolentes. Ya, primera cosa. Entonces, dice que nosotros tenemos que alcanzar una alta norma de perfección cristiana. Una alta norma. No, que yo, ese hermano buena onda, yo creo que Dios lo salvó. No. Tenemos que alcanzar una alta norma de perfección cristiana. Estamos esperando la lluvia tardía. Bueno, entonces dice, para que Dios nos pueda habilitar para ser dotado del poder de lo alto y poder terminar la obra, la lluvia tardía nunca refrigerará y vigorizará a los indolentes que no usen las facultades que Dios les ha concedido. ¿Ya? Ahora, miren esto es bien interesante, es una visión que a mí me dejó perpleja cuando la vi y tuve que empezar como a entender algunas cosas. Decía, vi que Dios deseaba que su pueblo se separe de los malvados. Eso lo hemos visto y lo hemos dicho más de una vez. Porque cada persona malvada era presa legítima del enemigo y él trabajaría a través de cada una de ellas en todas las formas para dejar perplejos a los santos y destruirlos. Entonces, nosotros, como vimos en la clase pasada, no es que nos vamos a separar absolutamente y no vamos a tener nada que ver con ello, porque no decía ahí, ¿se acuerdan? O sería necesario salir del mundo, sino que más bien no se junten, decía, con ninguno que diciéndose ser hermano sea fornicario, avaro, idólatra o ladrón, o maldiciento, qué sé yo. Entonces, no es lo que Dios nos está pidiendo al decirnos que nos separemos de los malvados, es que no tengamos comunión íntima con los malvados. En el sentido de que, yo te invito a mi casa, tú me invitas a la tuya, vamos, salgamos juntos, vamos a comprar juntos, hagamos esto y lo otro, hagamos una sociedad de trabajo juntos. ¿Se entiende? Dios deseaba que su pueblo se separara de los malvados. Porque cada persona malvada era presa legítima del enemigo y él trabajaría a través de esas personas. ¿Para qué? Para dejar perplejos a los santos y destruirlos. Si nos viésemos obligados a estar en compañía de una persona impía, en la confraternización hablamos algo de esto. A veces estamos en situaciones complicadas que tenemos que enfrentar al enemigo, pero nosotros lo salimos a buscar o nos encontramos en esa situación. Es diferente, ¿no? Acá dice, si nos viésemos obligados a estar en compañía de una persona impía, debemos hacer ¿qué cosa? Orar, orar, orar y vigilar todo movimiento para no participar de su espíritu. Estar en guardia. No llegar y dijo, nos relajamos, jajaja, y nos largamos reír. Dijo el otro, sí, encachado ahí, no hay menciones. No. Procesar con oración cada cosa que se dice, cada propuesta, cada insulto, cada presión. Vigilar
todo movimiento para no participar de su espíritu, no contestar de la misma forma, no, no entusiasmarnos de la misma manera por las mismas cosas. ¿Por qué? Porque ellos corrompen la atmósfera donde están y su aliento es tenebroso. Una manera de decir que nos contaminan espiritualmente. Vi que los malvados se volverían cada vez peor y peor. ¿Se acuerdan? Justo lo que vimos delante. Yo le dije en la confraternización. Y yo le dije, justamente de eso estoy viendo ahora. Dice, los malvados se volverían cada vez peor y peor. ¿Por qué cada vez más? Porque el Espíritu de Dios se está retirando gradualmente de la tierra para ser derramado en un momento solamente sobre sus hijos y para los que lo quieran recibir por medio de sus hijos va a ser derramado. Pero ahora el Espíritu de Dios se está retirando cada vez más. Y los malvados, como se retira el Espíritu de Dios, cada vez se vuelven peor y peor. Y que debemos desprendernos completamente de ellos y ser libres. Libres de verdad. Vi que Dios no quería que su pueblo se mezcle con los impíos. Y algunos más encima se casan con los impíos. Vi que se consideraría una blasfemia hablar en contra de los golpecitos. Esto decía un poquito más adelante, más o menos en un contexto parecido. O sea, hablando del tipo de influencias a las que nos vamos a ver sometidos en el tiempo final cuando se desaten todos los engaños satánicos, y los golpecitos a lo que ella se refiere son una introducción a lo que es el mundo del espiritismo. Empezó con golpecitos que unas hermanas escuchaban golpecitos en la pared. Entonces yo dije, mira, ¿escuchaste? Sí, escuché. A ver, ¿qué pasa si nosotros también le golpeamos? Y golpearon. Y los golpecitos le contestaban. Y así se estableció una comunicación con los demonios. ¿Ya? Y así comenzó el espiritismo. Entonces acá dice, hablando de eso, dice, se consideraría una blasfemia hablar en contra de los golpecitos. Bueno, ahora ya no serían solo los golpecitos, sino que sería el Reiki, sería el Mindfulness, sería todo eso que vimos nosotros cuando vimos, en un momento vimos las manifestaciones espiritistas, que son muchas, muy variadas. Ellos explicarían, todas las manifestaciones y los golpecitos, dice ella, todos los milagros que Jesús hizo cuando estuvo en la tierra, como realizados mediante el golpecito, o mediante estas variadas manifestaciones espiritistas, ¿ya? Dice, mediante el golpecito y el mesmerismo. Vi que ese tiempo por venir estaba en el futuro cercano. Vi que nuestra mente debe descansar en Dios y que no debemos temer el rostro de los malvados, sino ser audaces y valientes a favor de la verdad. No audaces y valientes para salirlos a buscar para tener un debate con ellos, no, sino para que cuando ellos nos confronten, ellos, no nosotros a ellos, nosotros debamos defender la verdad. No, hay momentos para callar y hay momentos para hablar. Pero cuando ellos son desafiantes en cuanto a la verdad, y sabemos que ellos podrían escuchar la verdad, entonces nosotros no debemos temer el rostro de los malvados, sino ser audaces y valientes a favor de la verdad, para explicar lo que creemos. ¿Ya? Dice que cada uno debe estar preparado para dar razón inteligente de lo que cree. Dice, si nuestros ojos pudieran ser abiertos, veríamos las formas de los ángeles malos que nos rodean, tratando de inventar alguna forma nueva de molestarnos y destruirnos. ¿Se fijan? Y también veríamos que los ángeles de Dios nos defienden de su poder. ¿Ya? Entonces vi, sigue diciendo un poquito más adelante, y va a dar una ilustración de esto mismo, de lo que pasó en ese tiempo. Entonces vi a la hermana S. Peckham, Sofronía Peckham, que tendría que liberarse rápidamente de su esposo. Aquí es donde yo dije, uy, qué extraño, ¿cómo? Porque él no tiene parte ni porción con los santos. Vi que él había minado las fuerzas de ella y que el fuego que él tenía era del fuego encendido de ella. Y cuando se refiere al fuego que él tenía de ella, se está refiriendo a la devoción por las cosas de Dios. El fuego que él tenía procedía de dónde? De su esposa. Que ella hablaría la verdad con él y trataría de impresionarlo con esta. ¿Y qué iba a hacer él? Dice, él aparentaría tener amor por la verdad y algo de sensibilidad. Aparentaría. Vi que toda su preocupación se centraba, la de él, en lograr conseguir este mundo y hacer tesoros en la tierra. Vi que ella debía mirar a Jesús y extraer fortaleza y gracias de él o caería justo en las fronteras de Canaán. Porque ese tiempo Jesús estaba por venir. ¿Ya? Te
va a caer justo antes de entrar a Canaán porque usted está en peligro. ¿Debido a qué? A su esposo. Y usted se está entusiasmando porque él aparenta tener sensibilidad con las cosas de Dios y aparenta de repente que sí le escucha, pero la verdad es que tiene puesto todo su interés en las cosas de esta tierra. Dice, vi que últimamente ella había ido perdiendo su vida y fortaleza, porque el peso de su esposo la había arrastrado hacia abajo, y que el grupo de los impíos ha abierto una puerta ancha para que el diablo la impacte con sus dardos. Seguramente los que estaban, además de su esposo, tal vez hasta junto con su esposo, influyendo en ella. Vi que ella debe deshacerse de estos grilletes y librarse. ¿Cuáles grilletes? Lo de la amistad con el mundo, incluyendo a su esposo. Dice, vi que ella debe deshacerse de estos grilletes y librarse o caería. Claro, está hablando de un momento extremo, pero cada uno debe saber cuándo es extremo el momento. Vi que había llegado el momento en que, aunque Noé, Daniel o Job estuviesen en la tierra, no podían salvar a su hijo o a su hija, a su esposo o a cualquier otro más que su propia alma, mediante su propia rectitud, en amor y pesar. Esta carta que ella escribe, este manuscrito, esta carta en este caso, está en el libro Carta y Manuscrito, tomo 1, página 235 a la 236, y fue escrita en 1850, cuando el Señor estaba haciendo el sellamiento, porque quería venir en esos días. Y ahora que estamos volviendo a ese mismo momento, y estamos ahora pasando nuevamente, yo diría, este tiempo mismo del sellamiento, el consejo es válido para nosotros. ¿Ya? Y fíjense lo que curioso. Eso se le escribió a ella, se le aconsejó eso, el Espíritu de Dios, ¿no es cierto?, mediante hermana White, en 1850, y en 1859, 8 años y medio después de eso, Job de Peckham habría muerto. ¿Cuándo? El 19 de marzo de 1859. Parece ser que ella no pudo liberarse, Dios la liberó. ¿Se fijan? Esto es serio, hermano. Esto es una cosa muy seria. Entonces, yo les aconsejo, como dice, que cada uno afirme su vocación y elección. Que vea dónde está mi corazón, que ama más mi corazón. ¿De qué disfruta más? ¿Con qué se alegra más? ¿Con las cosas de Dios o con las cosas de este mundo? ¿Con los amigos que tengo en el mundo o con los amigos que temen a Dios y que hablan de las cosas de Dios? Aseguremos nuestra vocación y elección y separémonos de todo lo que nos separa del Señor. ¿Ya? Esta misma visión es complicada. Algunos dicen, pero ¿cómo? Ahí va a estar la hermana ahí aconsejando que se separara de su esposo. Si la palabra de Dios no dice eso, la palabra de Dios nunca ha dicho que no se separe. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? En 1 Corintios 7, dice que si nosotros nos separamos no nos podemos volver a casar. Eso es algo muy distinto. Pero no dice que no nos podemos separar. Dice, porque no está en tal caso la hermana, dice, sujeta a tal servidumbre. Entonces, cuidado con eso. Cuando el cónyuge nos quiere obligar permanentemente a desviarnos de las cosas de Dios, es cosa de dar a veces hay que dar, a veces cuando ya eso se hace muy tentador a eso y nos empieza a arrastrar, hay que dar un paso al costado. Porque hay que estar seguro de que estamos siendo más influidos por Dios que por otras cosas. Así que mucho cuidado con lo que hacemos o con lo que dejamos de hacer, en ser sinceros en evaluarnos a nosotros mismos, en no escondernos de la palabra de Dios, sino que más bien salir a ella, no hacer lo que hizo Adán, que se andaba escondiendo cuando Jesús empezaba a llamar, ¿dónde estás? Tuvo que salirle Dios al encuentro. Nosotros tenemos que ir al encuentro de Dios y pedirle ayuda, con humildad, con sinceridad, con determinación de espíritu, de servir al Señor, y en la conciencia de nuestra debilidad, pedirle fuerza al Señor. Bueno, eso ha sido nuestra clase de hoy. Jacqueline, ¿Sí? ¿Sí? sí, ahí el hermano Antonio hace un alcance. ¿Ya? Dice, ellas son las hermanas Fox de New York Ah, y sí, ellas las de los empezaron golpes. el espiritismo moderno poco después del chasco del 22 de octubre del 44. Sí, correcto. Sí. Así es que, hermanos, mantengámonos con cuidado, ¿ya? Porque más encima el espiritismo va a empezar con todos sus engaños, peor todavía que ahora. En la semana escuché un tema de un pastor del ministerio Secret Sunsil, no de Esteban Borges, sino otro de los pastores que está ahí, y hablaba del caso de Leo Halliwell. Es impresionante ese caso.
porque habla de que había un médico con su esposa que estaban de misioneros en un lugar, y él se enfermó, no, la esposa se enfermó gravemente y tuvieron que dejar el lugar y mandaron un reemplazante, a un pastor con su esposa también. Y a este pastor se le murieron sus 2 hijitas. Entonces él estaba muy deprimido, muy mal, empezó a flaquear en su ministerio, hasta que cuando estaba como tratando de afirmarse en eso, llegó un hombre porque él atendía con ministerio médico a la gente de ese lugar, porque era un lugar de penetración del evangelio donde está. Y ese hombre venía muy de eterno y todo, y era un pastor espiritista. Y lo invitó a sus reuniones y le dijo, yo estoy abreviando, si tú vas a mi reunión, yo voy a la tuya, hagamos un trato. Y él dijo, bueno, así puedo ganar un alma para Cristo, y fue. ¿Y saben lo que pasó? Cuando llegó a la reunión, no le dijo a su esposa, no le dijo a nadie, fue calladito. Le salen a recibir a la puerta sus 2 hijitas. Papá, papá. ¿Qué es lo que eran esas 2 niñitas? Espíritu de demonio. Bueno, abreviando la historia, y les puedo dejar después el link para que lo vean. Abreviando la historia, el pastor sucumbió finalmente. Y finalmente murió. Así es que no es cosa tan sencilla esta de los milagros de Satanás. Nosotros siempre pensamos que los vamos a poder resistir. El que piensa que los puede resistir es el que está en más peligro. Nuestra seguridad está en afirmarnos de la mano del Señor y saber que los tiempos que vienen son peligrosos y que si ahora no andamos a la luz que el Señor nos ha dado, vamos a caer. Entonces, nuestra preocupación es andar ahora a la luz que hemos recibido de Dios, de acuerdo con esa luz, sin temor a desagradar al mundo, sino con el puro temor de no desagradar a Dios, para que cuando llegue esos momentos podamos ser sostenidos por el Señor. Muy bien, habiendo dicho eso, vamos a despedirnos. Vamos a pedir por favor a la persona encargada que pueda tener para nosotros la última oración. Oremos. Oremos. Ahora. Dios Padre, gracias le damos, Señor, por todas las enseñanzas que hemos recibido hoy. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, a recurrir a ti cada vez que tenemos algún problema, Señor. La oración tiene poder. Así que ayúdanos a mantenernos siempre en oración, a leer tu palabra, a ir conociéndote cada vez más para que no caigamos, Señor, en estas trampas de Satanás. Gracias, Padre, por la lección de hoy. Quédate con cada uno de los que asistió y los que no pudieron, Señor. Dale el entendimiento para que ellos puedan ver el video que después se nos manda. Padre, gracias por todo. Agradecemos también a nuestra amiga que nos da la posibilidad de conocerte cada vez más y saber y estar atentos a las a los acechos, Señor, de Satanás. Quédate con cada uno de nosotros, danos una bendecida semana, Señor, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Amén.